Este cuento, su título es Palabras, uno de los cuentos que veíamos redondos. Y también logró mención en el concurso del cuento corto La Tregua, auspiciado por la editorial Publicaciones Entre Líneas, en el 2015. Dice así: cumplía yo los 8 años y abuelo Yeye me agasajó con una bolsa repleta de palabras. Con avidez infantil comencé a sacarlas y a ponerlas sobre la mesa del comedor. Mi curiosidad aumentaba al observar palabras de todo tipo, conocidas y muchas que me resultaban novedosas. Abuelo me observaba disfrutando mi reacción ante su original regalo. Después de que todas estaban expuestas y amontonadas sobre la mesa, le pregunté con asombro: ¿cómo pudiste hacerlo? Él me contestó con entusiasmo: ya ves, son un gran número de ellas. Las recolecté y guardé por años. Palabras heredadas de voces de antepasados, incluso pronunciadas en ciudades y países distantes, traídas y sembradas en este pueblo. Otras que por descuido alguien las dejó escapar de cartas, notas y comenzaron a vagar por el camino. Las hay que si te las pones al oído te cuentan de aventuras maravillosas y cantan composiciones infantiles, olorosas con aroma de rosas y jazmines, algunas dulces como la miel, otras con sabor a fruta fresca y a ajonjolí. Sus colores y forma varían. Las puedes encontrar azul, cristalino como el mar y de un amarillo brillante igual al sol. Verdes que se confunden entre el prado donde pasta el ganado, con tilde y sin ella. Palabras alegres, elegantes, que enamoran y acarician, algunas tristes que hacen llorar. Con la primavera florecieron muchas en el jardín de tu abuela. Otras, el soplo del otoño las trajo de poblados vecinos. Observé que del manantial de agua fresca en la cabecera del río emanaban abundantes, mezclándose con su corriente y quedando atrapadas en mi red para pescar truchas y jicoteras. Abuelo Yeye volvió a observarme con mayor detenimiento, como para asegurarse que yo lo estaba entendiendo, y continuó diciendo: en ellas también están las que mis padres con sumo cariño me ofrecieron, al igual que yo hago contigo. A pesar de su diversidad, son una gran familia muy unida. Gracias a las palabras podrás hablar con el alma. Su poder radica en saberlas usar. Como el espejo, reflejan tu imagen. Cuídalas, serán tus amigas y aprenderás mucho de ellas. Desde ese día, conservo el regalo de abuelo como tesoro preciado. Catálogo de palabras que con el transitar por mi vida he ido ampliando, convencido de que son el artífice que une a los seres humanos. En ocasiones, juego con ellas humedecidas en tinta y esparcidas sobre el papel blanco. Así conforman poemas y relatos que expresan mi imaginar, mi sentir. No, el gusto es nuestro. Y amanecer pariéndose de trigo. Siempre lo han dicho por eso. Bienvenido, amigo, un espacio más de Mundo Editorial, y nos visita Rolando Lorier Rodríguez, un escritor que ya ha publicado anteriormente bajo el sello de Publicaciones Entre Líneas y que va a estar presentando este libro, Cuentos y Relatos Redondos y Cuadrados, el próximo jueves 29 a las 7:30 de la noche en el auditorio que está en la 40 y Flatter. Bienvenido, Rolando, a Mundo Editorial. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, a pesar del día pasado por aguas. Muchas siempre gracias. es un placer dialogar contigo en este espacio libre. ¿Este libro qué número representa en tu mundo ya literario? Bueno, en cuanto a narrativa de mi autoría, es el quinto. Tengo algunas antologías, o sea, aportes a algunas antologías, y también tengo 3 poemarios
poemarios. Exacto. Son 8 libros bajo Exacto. de tu Exacto. autoría. Rolando, cuentos y relatos redondos Y cuadrados. ¿Cómo se maneja eso? Te voy a explicar, vamos a explicarte el porqué del título. Ya una vez más o menos conformado el libro, la obra, yo me puse a revisar cada uno de los cuentos y relatos y pude llegar a la conclusión de que algunos podía ser graficado como redondo y otro como cuadrado, atendiendo a su temática. O sea, mi narrativa siempre la temática es variada. Entonces, quise hacerlo gráfico en el sentido de que los redondos son de fácil comprensión, se deslizan solos, o sea, el lector puede comprenderlo con mayor facilidad. En cuanto a los cuadrados, ya son más complejos. Ahí puede estar el humor negro representado, algo que merodea el realismo mágico, o sea, y es una tentación, trato de tentar, de retar a la intuición, a la sagacidad del lector en cuanto al mensaje que propongo. De ahí el título de Cuentos y Relatos Redondos y Cuadrados. Este libro, debo destacar que lleva el prólogo de Carlos Manuel Estefanía Aulet, que es licenciado en Filosofía, profesor de Siomática, Filosofía, Religión, Comunicación y Diseño, Lengua rusa y castellano. Y Carlos Manuel, en un momento de su prólogo, dice lo siguiente: cuentos y relatos redondos y cuadrados, en medio de su aparente sencillez, presenta retos, exige del lector inteligencia para poder gozar de sus textos en variados estadios. Hay un saber profundo que salva la memoria histórica acumulada por generaciones. Hay un nivel intermedio cubierto de poesía, donde lo narrado se viste de imágenes y alegorías que nos llevan inevitablemente a un mar de sugerencias y ensoñaciones. Finalmente, hay un rango superior que se descubre cuando se leen los textos en voz alta, donde emerge una musicalidad que hace de esta escritura materia prima perfecta para el drama teatral, radial o cinematográfico. Muy lindas palabras de Carlos Manuel. Yo le agradezco esas palabras, ese prólogo, porque al mismo tiempo le da realce a mi obra. A mí hay algo que él señala aquí que me llamó mucho la atención y me parece muy acertado, porque cuando él dice, cuando se leen los textos en voz alta, y no es menos cierto que cuando lees en voz alta un texto es cuando tú vas viendo la calidad que hay en él. ¿Te parece a ti también así? Yo pienso que sí, y más él que es filólogo, o sea, tiene conocimiento del lenguaje. Rolando, si tuvieras tú que seleccionar entre los cuentos redondos y cuadrados, dependiendo de la definición que diste tú mismo de por qué redondos y por qué cuadrados, ¿con cuál te quedaría? ¿Con los redondos o con los cuadrados? ¿Cuáles son los de tu preferencia? Bueno, yo le tengo cariño a todo. Yo disfruté mucho escribiendo este libro, te das cuenta. Y, por ejemplo, en los redondos hay rasgos autobiográficos, sobre todo de mi niñez y de mi adolescencia, que, claro, hay mezcla de ficción y realidad, pero para mí tienen una importancia significativa. O sea, disfruté mucho el recordar de determinados aspectos para constituir un cuento o un relato. Por ejemplo, hay un cuento con el que empieza el libro, que es dedicado a mi abuelo, que el cuento se llama Palabra, que incluso obtuvo mención en uno de los concursos de la editorial. Hay otros que también los disfruté, por ejemplo, el de Lápiz, que también me llama la atención. Hay otro que donde le doy personalidad propia a la boca. Hay un tanto de realismo mágico. O sea, es un personaje, la boca, y yo describo, o sea, es la protagonista del relato. Yo que me he tenido la dicha de leerme tu literatura,
Tú tienes una fijación con tu abuelo. Tu abuelo está presente en muchos de tu literatura. ¿Por qué? Como te decía anteriormente, el primer libro de narrativa que yo escribí fue dedicado a mi abuelo y a mi padre, donde yo narro los pasajes de las experiencias que yo tuve en el pueblo donde nació mi papá y mi abuelo se desarrolló en el campo. Yo iba de vacaciones a ese lugar, a ese pueblito, en las vacaciones escolares, y eso me marcó. Y ya te digo, hay cuentos guajiros también en este libro. La forma de hablar, las características, un niño acostumbrado a la ciudad. Y es un contraste muy grande lo que yo recibía cuando iba al campo. Y entonces ya te digo, eso siempre me quedó en mí y es un agradecimiento y un honor el haber podido participar desde el punto de vista familiar en ese tipo de ambientes. En ese contorno. Vamos a un promo, regresamos enseguida. Estamos hablando con Rolando Lorier Rodríguez sobre su reciente libro de narrativa que lleva como título Cuentos y Relatos Redondos y Cuadrados, y que, repito, se va a estar presentando el jueves 29 de junio a las 7:30 de la noche en el auditorio que está en la 40 y Flaque. Regresamos enseguida. De regreso, Mundo Editorial. Presentamos hoy el libro de narrativa, Cuentos y Relatos Redondos y Cuadrados, del escritor cubano Rolando Lorier. En la primera parte nos explicó Rolando el porqué, el título de este libro, y también nos estuviste hablando sobre cuáles eran los cuentos de tu preferencia. ¿Has tenido el feedback de alguien que ha leído ya el libro como lector y te ha dado algún...? Sí, un tanto, como te decía, fue un reto para esa persona o para los que ya más o menos leyeron el libro en cuanto a la comprensión del mensaje en algunos de los casos, de los cuentos. El libro... O sea, en ese sentido, hasta cierto punto me sentí satisfecho. Claro, porque era uno de los objetivos tuyos. Era uno de mis objetivos, por supuesto. El libro está disponible a través de Amazon.com y de publicacionesentrelíneas.com, así que cualquiera interesado en comprar no solamente este libro de Rolando, ya hablamos de su producción literaria que es amplia, están también disponibles a través de Amazon.com. ¿Dónde estás mejor tú? ¿En la prosa, en la poesía? ¿Cómo te sientes? Siempre te contesto esa pregunta y te digo que eso depende de mi estado anímico. A veces me siento muy bien escribiendo narrativa, haciendo narrativa, y otras veces pues viene a mi mente el sentimentalismo de la poesía y lo abordo también de manera satisfactoria. O sea, no sin ningún tipo de arrogancia, me siento cómodo en ambos géneros.
Rolando, en narrativa específicamente, ¿tienes tú algún autor que siga sus pautas, que te llame la atención o que sientas que de algún modo ha influido en tu narrativa? ¿Ah, sí? A pesar de que tú tienes puesto el pullover Sí. de Kafka. Esto fue un regalo que me trajo un autor. Y Borges también, está Borges también. O sea, hay algunos que me marcan. En cuanto a la poesía, bueno, Martí. Sí, fundamental. Cuando tú escribes narrativa necesitas tiempo para analizar lo que estás escribiendo, los cuentos te salen con una brevedad o necesitas trabajarlos. ¿Cómo es en tu caso? Ya te digo, a veces son redondos y a veces son cuadrados. O sea, eso es, al elaborarlo pasa igual. Vienen, influyen las ideas, otras veces pues los dejo, reviso y vuelvo a elaborarlo, quito, agrego. O sea, no hay una forma definida, es según como venga la imaginación, la inspiración. En cuanto a la poesía, igual. O sea, a veces tengo que dejar un poema y lo retomo al tiempo. Y los cuentos igual. Ese libro lo empecé hace alrededor de un año. Y fui guardando cuentos y después los fui revisando. Algunos los deseché, otros los incorporé, algunos los reelaboré. O sea, tú sabes, es el trabajo del escritor, pienso yo. Que nunca a veces estás satisfecho contigo mismo, tienes que ir buscando de otras maneras. Sí, descubriéndose uno mismo, porque en la medida que vas buscando te vas descubriendo también tú. Ensayé algunas formas de escritura ahí, en el sentido de que es otro el que me cuenta a mí. Sí. Otra persona es quien me cuenta a mí. A mí me gustó mucho el libro en general, todos los cuentos, tanto los redondos como los cuadrados. Yo sé que hay uno que te gustó mucho, me hiciste con referencia, que es el del sordomudo. El del sordomudo. Sí, me quedo con ese. De todos, si yo tuviera que seleccionar uno, me quedaría con ese. Además te dije es de una definición de por qué redondos y cuadrados. Yo personalmente le llamo redondo a algo que para mí está muy bien logrado. Cuando yo veo algo muy bien logrado, digo, eso quedó redondo. Y cuando leí ese cuento te dije... En ese caso era redondo. Sí, está pero redondo. Yo no sé, yo te he entrevistado a ti en otras ocasiones y no sé si te había hecho esta pregunta o no, pero tú escribes por... ¿Hay alguien en tu familia de quien tú heredas esto o cómo no? Surgió espontáneo. ¿Cómo te das cuenta que tenías capacidad para esto? Bueno, de adolescente escribí poesía, pero eso se fue desechando, no me quedé apenas con ninguna, o sea, en la mente, en la memoria, algunos datos. Pero no, en mi familia no hay nadie que escriba. O sea, eso surgió espontáneamente con el tiempo. Y entonces ya después, cuando tuve más tranquilidad, pues entonces empecé a escribir poemas, los fui guardando y un día me dio por escribir cuentos y así fue. Surgió por la vida. La vida te va llevando, hay muchas experiencias que están ahí. Sí, hay muchas cosas personales tuyas, de tu propia vida en tu narrativa, por lo menos, y tu poesía es muy filosófica también, que tiene que ver también mucho con tu profesión de... Sí, también tiene su mensaje, a veces trato de ser sintético, como en los cuentos, ¿no? De mandar el mensaje, a veces lo logro, a veces quizás no lo logro, pero bueno, mi intención es esa. Yo pienso que es intención lograda. Gracias. Amigo Loríes, si quieres decir algo más antes de terminar. Quiero apuntar de que este libro está nominado para el premio Carmen Luisa Pinto, que ustedes... Que todos los años da la casa editorial a los mejores libros publicados en los géneros de narrativa y de poesía. En este caso de género narrativa ficción. En narrativa ficción. Está Cuentos y Relatos Redondos y Cuadrados de Rolando Loríes Rodríguez, junto a otros libros más. En diciembre se dará el veredicto y posiblemente la entrega de premios será en el mes de enero. Pues agradecerte, amigo, que participaras con nosotros en este mundo editorial. A ti te agradezco el magnífico diseño, tanto interior como exterior, pero sobre todo esa carátula es divina. Y también la edición del libro. Muchísimas gracias, a ti gracias. Y al mismo tiempo, pues yo le sugiero a todo escritor que lo hagan con publicaciones en línea por su profesionalismo y su seriedad a la hora de acometer su labor. Gracias a ti.
Y amigo, usted recuerde, como bien dice Lorier, si tiene guardado un manuscrito, pues es el momento de sacarlo a la luz. Llame al 305-910-7684 y su sueño puede hacerse realidad. Recuerde que este libro, Cuentos y Relatos Redondos y Cuadrados, está disponible a la venta a través de Amazon.com y se va a estar presentando el jueves 29, 7:30 de la noche en el auditorio que está en la 40 y Flagler, aquí en la ciudad de Miami. Mi nombre, Pedro Pablo Pérez Santiesteban, mi compromiso es de siempre. Esperarlos en un próximo Mundo Editorial.